Bien, hoy vamos a hablar de la contaminación. Es un tema algo penoso de tratar porque aquí desnudamos uno de los lados más brutales que tenemos nosotros los seres humanos. Mucho se ha hablado del comportamiento de los seres humanos frente a la conservación de nuestro planeta. Muchos concluyen que somos el peor de los animales, el único que construye destruyendo, el único que arruina, que estropea, que ensucia su propio hogar, algo que ni siquiera ni las ratas lo hacen. ¿Qué se entiende por contaminación? Contaminar es alterar el equilibrio de los ecosistemas, es incorporar elementos nocivos a la naturaleza, es decir, ensuciar el mar, los ríos, los lagos, la atmósfera, los suelos, liberar al ambiente cosas molestosas, perjudiciales y hasta letales. Ese es el tema de hoy, la contaminación. Decíamos que contaminar es alterar la naturaleza, la composición de los ambientes. Existen varios criterios para clasificar a la contaminación. Un criterio general es de acuerdo a los elementos que se liberan al ambiente y de acuerdo al lugar que se está contaminando, al espacio que se está contaminando. Siendo así, tenemos contaminación de las aguas, es decir, contaminación hídrica, contaminación de los suelos, contaminación de la atmósfera, tenemos contaminación acústica producida por ruidos, lumínicas por la luz, contaminación térmica, contaminación de los alimentos. Tenemos contaminación electromagnética, etcétera, etcétera. Veamos algunos de esos tipos de contaminación. La contaminación de las aguas, la contaminación hídrica. Actualmente, todo nuestro recurso hídrico está siendo contaminado. Y no solamente nos referimos al agua del río o de los lagos, sino también al agua de los mares, a los océanos. Los océanos están siendo contaminados. Contamina, por ejemplo, los océanos. ¿Quién contamina? Contamina los seres humanos cuando vertemos, cuando liberamos todo el desagüe que se recolecta de las diferentes casas, de los diferentes barrios, de las diferentes ciudades hacia el mar. Todo ese desagüe va hacia el mar en una gran cantidad de países, por ejemplo, y también pueblos, lugares como Huaral. Huaral no tiene un sistema de reciclaje de las aguas, no tiene lagunas de oxidación, es decir, donde se recolectan los desagües, se trata esas aguas servidas para nuevamente volver a utilizarlas. No está implementado ese sistema en Huaral. Así es que todo el desagüe se descarga finalmente en el mar. También se contamina cuando, por ejemplo, un barco que está transportando petróleo crudo, sufre accidentes y todo su cargamento se vierte en el mar, se derrama en el mar, los famosos derrames de petróleo. Ahora, este hidrocarburo es muy difícil de volver a recogerlo. Es prácticamente imposible hasta el momento. De ese modo también se contamina el mar, también se contamina con una serie de desechos que finalmente llegan a parar al mar, muchos de ellos no biodegradables, como plásticos, como botellas. Creo que
todos hemos visto en algún momento los grandes estragos, las tristes consecuencias que producen esta basura en el mar. También se contaminan cuando los agricultores emplean una serie de productos químicos. Estos productos químicos finalmente llegan al suelo y cuando se riega son arrasados por el agua. Estos finalmente son transportados hacia el mar. O sea que hay una serie de actividades que contaminan al mar. Lástima porque en el mar hay una gran cantidad de biodiversidad, una gran cantidad de especies, entre ellas las algas, que son organismos fotosintéticos que liberan grandes cantidades de oxígeno a nuestra atmósfera. La polución o contaminación atmosférica. Esto básicamente se produce por la liberación de humo, de smog, de gases tóxicos al aire. Estos gases pueden contener una gran cantidad de productos tóxicos que incluso podrían reaccionar con otros compuestos que hay en nuestra atmósfera, o como por ejemplo con el agua. El agua de lluvia reacciona con los nitritos, con los sulfatos, anhidrido nitroso, anhidrido sulfuroso o sulfúrico, estos que están aquí en el aire, que salen principalmente de las industrias metalúrgicas, reaccionan con el H2 del agua y forman la lluvia ácida, forman ácidos. Bien, sabemos también que el CO2 es el gas que está ocasionando el calentamiento global. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para atrapar energía calorífica que proviene del sol. Al atrapar más energía calorífica de la necesaria, el aire se está calentando más y eso está provocando el fenómeno climático conocido como calentamiento global. En nuestra animación, fíjense cómo esta locomotora libera grandes cantidades de CO2, también llamado dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Contaminación de la atmósfera o polución. Miren nuestra imagen. Seguramente esto te resultará familiar porque últimamente lo has visto por varios lugares del Perú y en general del planeta. A consecuencia, a propósito de esta pandemia que estamos padeciendo todos, porque si no nos ha tocado, igual por empatía sentimos el dolor de las familias que están perdiendo algunos familiares. La contaminación del suelo y del subsuelo que está debajo. La contaminación del suelo y subsuelo básicamente, tradicionalmente se debía a la actividad agrícola, porque en la agricultura se emplea insecticidas, pesticidas, abonos sintéticos y una serie de compuestos químicos que tienen por intención que los cultivos desarrollen sanos, crezcan grandes y finalmente se obtengan buenos productos. Pero en ese afán se emplea una serie de compuestos químicos que finalmente caen al suelo, porque no todo queda en la planta. Caen al suelo, ensuciando, contaminando, modificando la composición química del suelo. En muchos casos, esterilizándolo para futuros cultivos. Y en otros casos, esos residuos tóxicos podrían incorporarse en los nuevos productos que se van a sembrar en esa chacra. Y en otros casos son lavados cuando se riegan y eso va a contaminar las aguas. Pero, ¿qué tiene que ver la imagen con lo que estamos diciendo? Algo que hasta ahora no han advertido, no escucho yo al menos por los medios de comunicación, la contaminación que se está produciendo con la fumigación que se viene dando actualmente para combatir al coronavirus. Sabemos que se está fumigando con amonio cuaternario
y con lejía. Son los dos productos que básicamente vienen empleando para estos efectos. Ambos tienen propiedades antimicrobianas y también son antivirales porque pueden descomponer. Recuerden que a los virus no se les puede matar porque ya están muertos. Se les puede destruir, descomponer a los virus. Sin embargo, se está fumigando descontroladamente y, a entender de muchos químicos y biólogos, este tipo de fumigación no resultan efectivas porque se está fumigando las veredas, las pistas, los suelos, y a quienes hay que fumigar, entre comillas, son a los seres humanos, porque los virus están en los seres humanos. Podría haber caído en la pista, en la vereda, podría haber caído. Empiezan a levitar los virus y por gravedad pueden caer al cabo de varias horas, pero no duran mucho tiempo ahí. Se degeneran por una serie de factores ambientales. Entonces, en este caso, se estaría por cumplir, y esto espero que no sea un vaticinio, la cura podría resultar peor que la enfermedad, porque por todos lados hay microorganismos, y estos microorganismos, al recibir una dosis de amonio cuaternario o de hipoclorito de sodio, que es la lejía, podrían modificar su estructura y podrían mutar, podrían hacerse resistentes a esas sustancias y quizás en un futuro tengamos una nueva promoción de patógenos listos para infectar y para producir enfermedades difíciles de controlar en los seres humanos o en otros seres vivos. Así es que para estos asuntos de prevenir al coronavirus, más conviene tomar precauciones personales antes de andar fumigando indiscriminadamente. La contaminación radiactiva es la que se produce por la expansión de la onda radiactiva. Ustedes saben, cuando escuchan esto, de frente se acuerdan de bomba, de explosiones. Ustedes saben que ya por fisión del núcleo atómico se libera una serie de partículas subatómicas que pueden llegar a expandirse por kilómetros y a los seres vivos que les llega estas partículas subatómicas, estas radiaciones, pueden sufrir una serie de complicaciones, una serie de problemas o hasta incluso pueden morir. ¿Cómo no acordarnos de lo que ocurrió en 1945, un 6 y 9 de agosto respectivamente, en Hiroshima y Nagasaki, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas? Las radiaciones estuvieron por meses y años y viajó grandes distancias. No se quedó solamente en Japón, eso pasó hasta Asia, eso llegó hasta Europa. Bueno, algo atenuado, pero llegó produciendo estragos, enfermedades y muertes. La contaminación visual. Si ustedes no pueden ver el texto que hay delante de este colorido fondo, es porque ya entendieron de qué se trata la contaminación visual. Exceso de afiches, exceso de avisos y propagandas que te distraen y no te permiten visualizar claramente tu objetivo. Contaminación visual. Contaminación lumínica es provocado por el exceso de luminosidad, como estamos viendo en este bulevar. Estas luces artificiales deberían alumbrar para abajo, donde están las personas, y no hacia arriba, porque perjudica el nicho ecológico de muchas especies, sobre todo nocturnas, por ejemplo, los murciélagos, y eso produce desequilibrio ecológico. La contaminación acústica es producida por los ruidos.